Hoy es 9/6/2013. Vamos a orar y vamos a empezar el servicio. Amado Padre, venimos al trono de gracia de usted por medio del Señor Jesucristo, que es el medio, es el camino, es la puerta para entrar al lugar santísimo, para poder estar contentos y gozosos en este día que usted mandó que se santificara y se apartara solamente para usted. Le pido que usted nos esté instruyendo, esté hablando al pueblo por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, que nos esté enseñando, que nos esté edificando, que nos esté redargüendo, que nos esté alertando a tiempo, porque podamos ser edificados mutuamente. Le pido todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en el día de hoy le tenía que cantar yo. Veremos el domingo que viene, se va a cantar el que tiene que cantar. Siempre digo lo mismo, a mí no fui llamado a cantar, sino a predicar. Esta vez solamente me toca hacerlo a mí. Así que, trato de hacerlo con un corazón, o sea, para Dios, bueno, tengo este don. Yo voy a hacer a capela, tampoco sin música. Se llama Ven a adorar. Dice así. Ven a adorar con alegría en tu ser. Canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser. Por siempre y más, dale la gloria. Y ven a adorar. Que la vida en la alabanza aquí está, Él nos dará su amor y paz eterna. Alza tu voz levanta y alaba a Dios. Todos deben de saber que Cristo es el Rey. Ven a adorar con alegría en tu ser. Canta al Señor, dale la gloria. Ven a adorar con alegría en tu ser. Por siempre y más, dale la gloria. Y ven a adorar. Bueno. Bueno, hace mucho tiempo siempre cuento historias, ¿no? Y aquellos que me conocen saben que cuento historias que me han pasado a mí. Y conocí a una señora con su hijo, ¿no? Y siempre, como siempre lo digo, aquellos que me conocen saben quién es. Y esa señora, o sea, se negaba a sí misma porque su marido, o sea, le había abandonado y le dejaba con su hijo de 4 años. Y siempre andaba trabajando, y trabajaba de limpieza y no tenía a veces qué comer y no dónde dormir. A veces dormía en las iglesias, ahí donde podía estar buscando trabajo. Y de chico uno a veces no lo entiende mucho, pero pude aprender mucho, ¿no? Esa mujer se negaba a sí mismo y siempre se sacaba la comida de la boca para dársela a su hijo, ¿no? Y esa señora era mi madre y pude aprender de muchas cosas que de chico uno no las aprecia, pero de grande quedaron plasmadas en mi mente y pude aprender algo más o menos de lo que voy a hablar hoy, que se llama el negarse a uno mismo, con el fin de poder edificar y que el otro crezca. Y pude ver cómo se negaba la comida, se negaba muchas cosas, con el fin de que yo creciera, ¿no? Cuando uno chico no lo entiende, pero de grande no lo sabe apreciar. Así que me acordaba un poco de eso y el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 15:1 y por supuesto el título, o sea, esa fue mi madre, pero hay un ejemplo más grande. El título de ese sermón se llama El ejemplo de Cristo y en él vamos a ver el ejemplo, o sea, hay ejemplos también en la vida de Pablo, ¿no? Así que vamos a abrir
en Romanos 15:1, si quieren leer, si no, me avisan levantando la mano, si no leo. ¿Sí? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los más débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, vamos a acordarnos entonces, primero, para saber quién eran los más fuertes. Los más fuertes ya estuvimos viendo, o sea, eran las personas, o aquellas personas que en sí ellos no dependían de ciertas tareas o ciertos tabús religiosos que tenían vamos a decir, los más débiles. Los más débiles en sí eran los débiles en la fe. Ya lo vimos todo esto, que ellos tenían ciertas ideas religiosas, o sea, o experiencias, pero en sí los dos eran cristianos. No es que Pablo condena a uno por ser débil y al otro por ser fuerte, sino lo que dice es que hablaba, o sea, que tenía que haber una unidad entre ambos. Algo quiero aclarar, porque vamos a ver en todo el sermón y por ahí muchos no entienden. Un débil no es un inconverso, un débil es un cristiano, pero un débil tampoco no es alguien que desobedece a Dios. Eso no es un débil. Un débil es aquel que quiere agradar a Dios, no entiende ciertas cosas, pero las quiere agradar a Dios. Porque lamentablemente en las iglesias hoy por ahí se malinterpreta y crees que es un débil y decirle, el débil, déjalo, y vos lo que quiere es que lo dejes en su pecado, cuando ya les advierto que eso a Dios no le gusta. Y eso no es un débil, este es, vamos a decir, una persona desacatada, alguien que no se quiere amoldar a Dios y quiere hacer las cosas de este mundo. Un débil es alguien que no conoce bien las escrituras y por ahí quiere hacer algo y cree que le está agradando a Dios, pero no se trata. Por eso no confundamos libertad en Cristo, que es un débil que tiene esa libertad pero no ha entendido bien que Cristo le libertó de ciertas cosas, no sé, usar pollera, pantalón, cosas así, pero no, un débil no es alguien que, vamos a decir, no sé, me voy a tal lado que son pecaminosos, eso no sería un débil. Entonces ya aclaramos un poco esto de lo que veníamos hablando la otra vez, de lo que es los débiles y lo fuerte, ¿no? ¿Qué vos leíste? Romanos 15:1 leíste, ¿no? Romanos 15:1. Así que en mi traducción dice así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Acá, sobrellevar, busqué varias traducciones. Encontré una que quiere decir soportar o sobrellevar, y encontré que en el griego es afeilomen, o también hay una palabra que es fastai soin, que en sí no importa mucho la palabra griega. Lo que yo quise indagar y buscar, que quiere decir que comporta la idea de una obligación moral. Esa es la idea, más o menos. Después encontré soportar, también, que quiere decir llevar lejos para quitar. Pero acá más tenía la idea, en este texto, en el 15:1, la idea de soportar ciertas flaquezas del débil. O sea, debemos soportar aquellos que son más fuertes, tienen el deber de soportar ciertas flaquezas que serían de las personas que son más débiles, ¿no? Y acá débil, o sea, que es adunante, quiere decir sin fuerza. Es como que aquel que tiene fuerza debería ayudar al débil en su flaqueza, ¿no? A ver si en 1 Corintios 10:33 dice así: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces Pablo, vemos a Pablo en 1 Corintios 10:33 que dice: yo también en todas las cosas agrado, no procurando mi propio beneficio. Entonces acá vemos, vamos a decir, la abnegación de nosotros mismos. Sabemos que nosotros los fuertes, como dice Pablo, no tenemos tanto prejuicios con los demás porque ya estamos más adentrados, tenemos un poco más de conocimiento de la voluntad de Dios, se nos hace más fácil. Pero el débil, vuelvo a decir lo mismo, el débil no es el que quiere vivir su vida sabiendo que Dios manda tal cosa y no la quiere hacer. Eso no es un débil. Eso se podría decir ya casi un inconverso, porque sabe la voluntad de Dios y no la hace. Débil es el que sabe la voluntad de Dios, que no sabe bien la voluntad de Dios, pero todavía no creció mucho, pero él quiere agradar a Dios.
Si él sí se le dice algo, él sabe, aprende, o sea, lo que está ahí, lo lleva a poner en práctica. Eso más sería un débil. Pero el fuerte debe ayudar al débil a sobrellevar. Esa es la idea. Acá no sé si aparece un texto, pero en Gálatas 6.2, o sea, a ver, Gálatas. En Gálatas 6.2 aparece la misma palabra. Dice así. A ver. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliré así la ley de Cristo. Sobrellevad, acá dice, las cargas de los otros. Entonces, unos a otros, le podemos ver acá la vida cristiana, porque dice, así cumpliré la ley de Cristo. La ley de Cristo es amándonos unos a otros. Entonces, la idea es sobrellevar las cargas de la otra persona, ¿no? Podría ser, a veces, cuando la persona está... acá no estamos hablando, o sea... por supuesto, de, ¿cómo puedes decir? De aguantarle los pecados a la persona y no decirle nada. Por supuesto, eso ya lo aclaré desde el principio. No estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de ciertas flaquezas. Tenemos el ejemplo de Pablo también. En primera Timoteo, vemos que Pablo, en sí Pablo, él sabía la libertad cristiana. Que tenía en Cristo Jesús, sabía que no hacía falta circuncidarse, no hacía falta que no hacía baños de purificación, según la ley, pero él, vemos en algunas partes que él, por lo menos a Timoteo, en Hechos 16.3, vemos que él lo mandó a circuncidar a Timoteo. Aquellos que saben, circuncidar, ¿saben lo que es? Cortar la parte del prepucio de la parte del hombre, ¿no? Eso es circuncidar, es un círculo que se hace y se corta, pero ella era grande, o sea, eso hacía que no era chiquito, ¿no? Y lo que sucede es que con el fin vamos a ver después de querer ganar a alguno, pero no era necesario eso. Pero ¿cómo es posible entonces que eso? Pero vemos que Pablo a veces, o sea, los débiles eran estos judaizantes. En otra parte, en Hechos 21-26, vemos que él se purificó según la ley. No hacía falta eso porque no hacía falta porque era de la ley, pero para... si quizás ganar alguno, predicar, él lo hacía, pero no con ánimo de que, porque eso era de la ley, mandaba la ley como los otros creían. Y en 1 Corintios 9:22 conocemos las palabras de él que dice que él me hice débil a los débiles para ganar a algunos. Entonces, a veces el cristiano fuerte se va a tener que hacer, o sea, débil a débil, pero no débil en sentido, vamos a decir, de estar negando, o sea, ¿cómo puedo explicarlo? No significa que yo voy a dejar de lado mis convicciones personales, o sea, lo que yo creo, sino que yo la libertad que tengo en Cristo voy a tratar de no presionar mentalmente a la persona en algo. En eso se trataría. Otra vez vuelvo a hablar, no se trata de pecados, porque si yo, la escritura no se podría estar... en eso, ¿no? Y si está en eso, en el pecado, o sea, aquel que es más fuerte, el versículo 1 de Gálatas 6.1 que yo leí el 2, dice aquellos que están más fuertes, o sea, que si alguno se lo encuentra, alguna falta, ayudarlo, o sea, pero no cuidándome yo mismo de no caer en ese pecado, ¿no? Entonces a veces vamos a tener que soportar las opiniones que son contrarias a la del hermano, no sé, a veces a mí me tocaba hablar, tocar ciertos temas, yo no estoy de acuerdo en muchos temas de escatología con otros hermanos. Cuando toca el tema del milenio, a veces uno cree una cosa y a mí no creen que, cuando yo hablo que yo soy aminialista, no creen. Pero trato de tener paciencia y soportar eso y soportar la opinión. O sea, mientras no sea una herejía grande, como que Jesucristo no es Dios, la Trinidad, el perdón de los pecados, cosas así, que algunas cosas que por ahí trato de soportarla y de acuerdo al Espíritu Santo va iluminando la conciencia de las personas, bueno, uno tiene que ir teniendo paciencia, ¿no? 1 Corintios 13:5 leímos la otra vez que el amor no busca lo suyo, sino que busca el bien del prójimo. Entonces eso más o menos lo que podemos aprender más o menos del versículo número 1, ¿no? Entonces debemos negar nuestro yo, o sea, el yo siempre quiere que... El yo vamos a decir, no, si quiero entender algo, no hay
lamentablemente se enseñan los pastores. Dicen que hay una naturaleza, la que alimentás más o la que alimentás menos, tiene más fuerza. Es mentira, negativo. La vieja naturaleza fue muerta, lo siento porque lo enseñan los pastores, está mal. La vieja naturaleza, porque la Biblia dice lo contrario, la vieja naturaleza fue crucificada en la cruz, murió esta naturaleza. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, no soy un bipolar, no soy un esquizofrénico, que por ahí me tomo algo así, una personalidad, y me sale, wow, un chiqui de high, y me tomo otra cosa. Mentira. Eso se llama carne. Los deseos de la carne luchan contra el del espíritu. Entonces no hay dos naturalezas, que como que yo me divido tipo Increíble Hulk y tipo Big Big así, y después sale Luz Ferriño. Si me hace enojar, me transformo. Entonces no se trata de eso. Eso es otra área que tenemos que excavar, pero no se trata. Sos una nueva criatura en Cristo, y por supuesto los restos de la carne, o sea, lo vamos a decir, dentro de la teología se le dice, tiene un nombre, eso, ¿no?, que se llama remanente, pecado. Eso se levanta contra la nueva naturaleza en Cristo Jesús, que se agrada en Cristo Jesús. Pero si has nacido de nuevo, tiene que tener una nueva naturaleza y esa se va a agradar. Pero debemos negar los cristianos me pueden entender esto. El yo no hay que agradar esa carne. Se puede ser. Entonces por eso dice, nosotros que somos más fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos, ¿no? Así que tratar de tener paciencia, que ellos están creciendo en las cosas. Vuelvo a repetir de nuevo, no hablo de ningún pecado. Entonces lo que estamos viendo en el día de hoy es esto, o sea que Pablo nos va a mostrar, o sea, primero el ejemplo más grande, ¿quién es? Es Cristo Jesús, por eso se llama el ejemplo de Cristo en el sermón. ¿Por qué? Porque la idea de Pablo es que siempre reine la paz y la unión dentro de la congregación. Por supuesto, Satanás vino a matar, robar y destruir. Quiere que no haya paz, que haya pelea. Y por supuesto, cuando se le abre una puertita, él no la va a desperdiciar. Entonces eso, debemos saber que en 1 de Juan 2:2 en adelante, aquellos que han leído las epístolas de Juan saben que dentro de la congregación es una familia grande. En 1 de Juan sabemos que dice hijitos míos, después habla a los jóvenes y después le habla a los padres. Son algunos más fuertes, otros son hijitos, y están todos ahí, ¿no? Entonces debemos, o sea, tratar de sobrellevar, tener paciencia en aquellos que por ahí recién están creciendo, vuelvo a repetir de nuevo, son gente que está queriendo agradar a Dios, no son carnales pecadores que molestan dentro de la iglesia, son niños en Cristo queriendo agradar a Dios, pero todavía no tienen las cosas en claro. Es muy diferente la libertad con el libertinaje, son dos áreas, un abismo tremendo. En el 2 dice así, para que vamos avanzando, porque voy a hacer hasta el 6 en el día de hoy. Iba hasta el 7, pero voy a hacer... Sí. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Bueno, ahí está, ahí nos aclara un poco más, ¿no? Entonces, no debemos agradarnos a nosotros mismos, que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque agradarnos a nosotros mismos es algo, vamos a decir, como es un egocentrismo. Nos concentramos en nosotros mismos, lo que nos gusta de nosotros, y eso podría ser una señal de inmadurez en el cristiano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cristiano maduro siempre va a buscar y va a pensar como Cristo. Cuando Cristo hablaba no se le entendía mucho. O sea, cuando un profeta hablaba tampoco se le entendía mucho. Cuando Pablo hablaba, muchas lecturas te han vuelto loco, Pablo le decían. ¿Por qué? Porque el cristiano maduro habla y tiene la mente de Cristo y habla de otra forma. Cristo no se agradó, ese mismo anterior, pero siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Y esto trae problemas, ¿no? O sea, siempre. A mí me duele a veces que suceda dentro de la iglesia, porque en el mundo sería comprensible, porque al no conocer, como dijo, al no conocerme a mí, o sea, Cristo dijo, o sea, no pueden conocer, o sea, me van a llevar al mal con ustedes. Pero dentro de la iglesia, lamentablemente siempre creo que ha habido y va a haber problemas, ¿no? Pero de eso se trata, que debemos pensar como pensaba Cristo. Entonces, y vamos a ir al 2. Dice así, agrade cada uno de vosotros a su prójimo para su bien, esta es otra traducción, buscando su edificación, otras palabras, teniendo como meta el provecho espiritual de este prójimo. Entonces, ¿en qué debemos agradarlo? Quiero que se aclare algo, agradarlo en las cosas lícitas,
Acá porque vamos a leer, dice, agrade cada uno a su prójimo. Pero yo no te puedo, si él me dice, vamos a decir, un marido, me dice, a mí me gustaría ser como los mormones, tener 2 mujeres. Oh, tenés que complacerme, tenés que agradarme a mí, porque soy tu prójimo, me debes agradar. Y sí, debo agradar, y también dice que debes sujetarte a mí. No, la Biblia no se contradice, por eso cuando dice que agrade cada uno a su prójimo, no es para pecado, que yo le debo aguantar las cosas al otro. Es la Biblia clara, dice, agrade cada uno a su prójimo para su bien, buscando su edificación. Entonces debemos tener cuidado cuando alguien te quiere hacer algo que es pecado y dice que es agradarme. No, eso es negativo. No, la Biblia no está hablando de agradarles, está hablando de agradarles cosas lícitas, o sea que la Biblia manda, y en este caso es para el beneficio espiritual de la persona. Está hablando de cristianos acá, en el contexto. Agrade, acá es en el griego, bueno, yo lo busqué, no tiene muy poca importancia, pero sí me gustaba saber lo que quería decir, que es arresqueto, y tenía una idea, por lo menos en el Antiguo Testamento, quería decir que hacía referencia al trato que tenía que hacer o dársele al prójimo. Eso tenía la idea más o menos en el Antiguo Testamento. No nos olvidemos que Pablo no tenía ni Colosenses, ni Efesios, ni Gálatas. ¿Por qué no tenía estas cartas? Porque eran cartas de él. O sea, después fueron escritas fácil, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por eso que él va a nombrar Salmo 69 después, y nombra todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que sucede. Nosotros es un poco más fácil porque tenemos las epístolas de Paulina, de Santiago, y de Pedro y otras más, ¿no? O sea, la revelación más completa. Pero por eso buscaba, vemos que aparecía vuelvo a buscar algunos versículos en el Antiguo Testamento dentro de un rato. Entonces, eso quiere decir agradarlo. Agradarlo tampoco tenés que ser un falso con la persona, porque puedes decir, queremos agradarlo y te transformás en un pastor que le gusta todo eso, que se ríe así, y que siempre es buena onda con todo, y el pastor le debe agradar a todos. La Biblia no habla, eso se llama hipócrita, eso se llama falso. El pastor no es un doble ánimo, que siempre en sentido de agradarle a la persona en el sentido de la edificación de la persona. Por eso dice, cada uno nosotros agrade para su bien, es para el bien, no para porque el pecado le va a hacer más si le quiere agradar. Y esto amando más vas a ser amado menos, si querés hacer esto. Siempre digo lo mismo, que ellos quieran seguir a Cristo y dejen todo, van a saber que Cristo mismo dijo que vamos a ver que Él tuvo que cargar una cruz, ¿no? Entonces, buscando su edificación, Cristo nos manda a que busquemos la edificación del hermano, aquellos que somos maduros en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, de eso se trata. No olvidemos todo esto. La iglesia es como un edificio. Somos ladrillos vivientes, así. Somos ladrillos, cada uno se va construyendo sobre el otro. Entonces yo debo cuidarme que este esté bien y poner bien para ir construyendo, porque cuando esté terminado todo, puesto el techo, Cristo va a venir. Cuando se ponga el último ladrillo, así lo dicen las Escrituras, se termine todo, Él sabrá cuándo será el último, Cristo vendrá. Pero nosotros vamos edificando sobre ese fundamento que echaron los apóstoles y vamos poniendo arriba. Y debemos cuidarnos, debemos cuidar al hermano, no ser un Caín y matarlo. Entonces, teniendo como meta el provecho espiritual de este prójimo, dice la traducción que yo tengo. Entonces, yo lo leo, 1 Corintios 10:24, dice que nadie busca su propio bien, sino el del otro. Y en Mateo 16:24, vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Mateo 16:24, dice así. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué provecho sacará un hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? En verdad, el Hijo del Hombre va a venir, de cierto, en la gloria de su Padre, con sus ángeles.
y entonces recompensará a cada uno según su conducta. El que quiere salvar su vida la va a perder, ¿no? Pero el 24 que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. ¿Cómo lo podemos aplicar lo que dice Pablo? Es que no debemos agradarnos a nosotros, siempre buscar el bien del otro. Cristo mismo, vamos a ver en los versículos posteriores, se negó a sí mismo, él tuvo paciencia. Los apóstoles eran inmaduros también, al principio, no entendían, ellos querían tirarle fuego a la gente, eran bonarches, Pedro sacaba la espada, quería cortarle la cabeza. Tuvo paciencia Cristo, él estaba solo, murió solo, y debe haber sido difícil, si me pongo a pensar con le tocó al maestro, o sea, estar solo. ¿Qué se debe sentir? Ser el Señor y tener discípulos que le quieren agradar, porque ellos querían agradarle, pero eran inmaduros, se mandaban macanas, o sea, pero amaban al Señor. Cuando le decía el Señor, decían Señor, o sea, pero tenían un celo, solo que eran flacuchos en la fe, o sea, estaban aprendiendo. Por eso digo, no se trata de pecadores, o sea, de que, ay, aguantame el pecadito que estoy creciendo. No, negativo, no se trata de eso. Eso no querés agradar a Dios. Se trata de verdaderos cristianos que están creciendo y el mayor le debe ayudar a guiarlo más o menos a los primeros pasos, como es, y de eso se trata. Pero no hablamos de consentir y acariciar las cosas que a él le gusta, decirle, bueno, ten un tiempito más y ya lo vas a dejar, el pecado. No estamos hablando de eso nosotros. Estamos hablando de verdaderos cristianos chicos, bebés, pero queriendo agradar a Dios, y le tenemos paciencia, pero en ese sentido, no obligamos ni acariciamos el pecado, no se puede contradecir las Escrituras. Y entonces no debemos ser indulgentes en esta cosa, o sea, cuando vemos que algo lo está por perjudicar al hermano, y vemos que no lo está por edificar, o sea, no se va a edificarlo, entonces no tendríamos que estar eso, sino tratar de fomentar su crecimiento espiritual, de eso se trata, ¿no? Tratar, y eso a veces por ahí cuesta un poco, ¿no? O sea, pero debemos seguir y seguir adelante, tratando de buscar el beneficio de eso, ¿no? Así que no se trata, nosotros sabemos que lo que somos más maduros, sabemos que no debemos estar presionando mucho en eso, o sea, sabemos que tenemos ciertas, yo como si vuelvo a decir el ejemplo, tengo ciertas definiciones escatológicas y a veces trato de no presionar con los demás o en ciertas áreas, no hablando de pecado, ¿no? Y dejo ahí, yo creo mi forma y no trato de meterme en la mente, no, yo creo esto, y bueno, veremos que cuando venga el Señor, yo tengo mi postura escatológica, ¿no? Pero hablo un ejemplo mío yo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Acá la palabra edificar, el versículo 2, es oikodome. Y si ustedes han leído alguna vez el Sermón del Monte o han escuchado una prédica, acá una vez hicimos casi un año, menos de un año, el Sermón del Monte, para encontrar a Cristo que habla de edificar una casa en la arena y una casa en la roca. Ahí la palabra es oikodome. Muchos creen, como estaba hablando hoy con la comida, que creen que es Cristo, o sea, que edificar la roca. Pero Cristo dice que si alguno que ha oído todo esto, si lo pusiera por obra, edificara sobre todo, habla del adulterio, el pacificador, el pobre de espíritu, y habla un montón de cosas. Si nosotros buscamos eso, o sea, construir, o como dice Oikodome, o sea, tratar de hacer esto, estaremos construyendo sobre la roca, estaremos construyendo una buena iglesia, una buena unidad dentro del cuerpo de Cristo, porque de eso se trata. No se trata de la libertad personal. Yo sé que tengo libertad personal en Cristo Jesús y hasta la que Él me ha dado, pero de nada me sirve, porque ahora vamos a ver en los textos posteriores el ejemplo de nuestro amado Señor, en Romanos 15:3, ahora si quieren leer. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Ahí está. Porque ni Cristo se agradó a sí mismo. Acá la palabra vituperios,
aparece. Es una palabra media rarita. Algunos quizás se preguntarán, ¿qué será esto? ¿No? ¿Será alguna comida, algo? Vituperio, los vituperios, es hoy, onei, moi. No sé si se traduce así porque nadie sabe bien cómo se traduce el griego koiné, porque esta lengua ya no se habla, no se habla ni en Europa, o sea, no se habla este griego. Era un griego, vamos a decir, vulgar, de la calle. O sea, entonces, pero no importa. La idea es que busqué, o sea, para ver qué quiere decir. Y en sí, estos vituperios sería, vamos a decir, a ver si tengo más información. Bueno, acá no tengo, pero sería algo así como, en otra palabra, busqué yo que es oneidismo, que también casi más o menos parecido, pero que sí, sería algo así como reproche, una difamación de una persona. Por eso vamos a decir, se diría algo así, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, los reproches o los insultos, podría ser, de lo que te insultaban a ti, o lo que te decían cosas a ti, o te difamaban a ti, cayeron sobre mí. Está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Salmo 69:9, aquellos que saben. Este Salmo, en sí, Salmo 69, está hablando de algo, está hablando de lo que iba a ser Cristo, de algo de la redención futura que iba a ser Cristo. Salmo 53 también habla de esto. Que en sí, los vituperios, eso hablaría cuando Cristo está cargando la cruz y él va llevando así, y todos le insultaban, y él iba cargando la cruz, y sobre esa cruz él iba cargando todos los insultos, todas las difamaciones, bájate de ahí, y pegándole, y sobre él cayeron todas esas cosas. Sí, para el video, sí. Entonces, sí, ¿el celular? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Cristo no se agradó a sí mismo, sino como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, vemos el ejemplo de Cristo mismo, negándose a sí mismo. Vemos en 2 Corintios 8:9 que dice, siendo rico, por nosotros se hizo pobre. Y lo que sucede es eso, que por nosotros siendo ricos se hizo pobre. En Filipenses 2:5, Filipenses 2:5, vamos a buscar y vamos a leer. Dice así: pensad entre vosotros esto que hubo también en Cristo Jesús, dice. El cual, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, llegando a ser semejante a los hombres, y hallándose en figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual también Dios todos los suma y dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que debemos pensar en esto, en Cristo, que existiendo en forma de Dios, no se consideró igualmente a Dios, ser igual a Dios como algo que aferrarse. El Señor Jesucristo 100% Dios, 100% hombre, bajó acá a la tierra. Si Él tan solo hubiera querido decir, hubieran quizá hecho un gesto con el dedo, hubieran bajado legiones de ángeles a socorrerlo a Él. Pero Él nos dio el ejemplo y cargó. A veces te va a tocar cargar ciertas cosas que hace tu hermano, y esos vituperios, tenés que entenderlo, que te va a tocar llevarlo, como mismo dice 2 Timoteo 2:10, Pablo a Timoteo le dice, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud, que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Otra vez el apóstol en Colosenses 1:24 dice así, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como dijo Cristo, y siempre está en nuestro oído, dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hoy dentro del cristianismo mucho no está esto, ¿no? O sea, de querer negarse a nosotros. Cada uno quiere hacer lo que le plazca, cada uno quiere hacer lo que bien le parece, y muy poco importa lo del hermano, ¿no? Y vemos que tanto Cristo, como dije, como el apóstol, no han dejado ejemplos. Tenemos más ejemplos en Hebreos 10:33. No olvidemos que las escrituras están para que nosotros estemos aprendiendo. En Hebreos 10:33 dice así. Hebreos 10:33 dije, ¿no? Dice, por una parte ciertamente siento expuesto a vergüenza pública, con reproche y también aflicciones, por otro, hechos también de los que se conducen así. Está hablando, fíjate, lo que dice, pero recordad que los días pasados, en los cuales habiendo sido iluminados, soportando una gran lucha de padecimiento, y está hablando a estos cristianos, ¿no?, que para darle fuerza, ¿no? Acá, bueno, aquellos que conocen el libro de Hebreos se van a dar cuenta. Por una parte, ciertamente siendo expuestos a vergüenza pública, con reproches, con vituperios, para que se pueda entender. Y muchos llevaron y cargaron. Leas en el libro de los mártires van a ver como muchos de ellos van a decir, ¡ay, un insultito! Se van a dar cuenta de las cosas que sufrieron ellos, ¿no? Muchos de estos hermanos. En el 11:24, Hebreo 11:24 dice así, por fe Moisés, habiendo llegado a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien sufrir con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Que él podía haber estado muy bien, pero que él dice que él decidió sufrir con el pueblo de Dios que tener un gozo temporal del pecado. Sufrir, a veces cargar burlas de personas te va a tocar, y de eso se trata, siempre digo, el cristianismo, ¿no? En el 26 dice así, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjate que mismo Moisés tenía puesta, considerando mayor riqueza, ¿qué cosa? El vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto. Entonces, él tenía puesta la mirada en Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos puesta la mirada en Cristo, a veces cuando a mí me pasa algo, siempre viene a mi mente el Señor agachado llevando la cruz, cargando la cruz, y a veces escucho, no es que Dios habla, pero a veces creo que es el Espíritu, que habla el Espíritu, y me dice, ¿no eres capaz de aguantar un insulto? Como dice el mismo himno, hay un himno que dice, mi vida di por ti, dice, ¿qué has dado tú por mí? Entonces, que no se trata de salvación por obra ese himno, se trata de una vez que sos salvo en Cristo Jesús. Después, Efesios 2:10 dice, para buenas obras. Entonces ahí vemos los frutos. ¿Qué fruto tenés para Cristo? Fruto de alabanzas. ¿Qué fruto? Fruto de arrepentimiento. ¿Qué has dado por Cristo? Porque no se trata que tenés que darle algo como recompensa, pero has nacido de nuevo. Entonces a veces vamos a tener que cargar ciertas cosas en esta vida, ¿no? Vamos a ir al versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza. Bueno, acá algunos comentaristas, algunas personas se dividen en pensamientos. Yo voy a decir lo que yo pienso, ya lo que yo he escrito, lo que yo pienso Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos antiguos fue escrito para nuestra instrucción. Bueno, para entender esto podríamos ir a, creo que segunda de Timoteo 3:16, si no me equivoco, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16. Dice así, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para
refutación del error, para corrección, para instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Entonces todo el Antiguo Testamento, hay gente que si no agarra el Antiguo Testamento dice, no, porque el Antiguo Testamento, y agarra solamente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también es útil para nosotros. Hay que saber interpretarlo. Por ahí algunos quieren tomar algunas cosas, como los dispensacionistas quieren tomar, extraer del Antiguo Testamento ciertas promesas y las quieren aplicar en la vida de hoy, en ciertas cosas. Hay que tener que no hacer, debemos tomar bien, saber qué libro es un libro histórico, un libro poético, profético, o sea, pero es aplicable, hay principios que pueden ser aplicables. Entonces, como dice acá, porque todo lo que fue escrito en tiempos antiguos fue escrito para nuestra instrucción, para nuestro provecho, sería la idea más o menos, o sea, para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Y eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento en sí, y todas las Escrituras en sí nos enseña que sería como el hombre se debe comportar en su vida piadosa hacia Dios y hacia el prójimo. Mateo 22, 37 a 40 dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, y amar a nuestro prójimo, ¿no? Como nosotros mismos, haciendo esta cosa hemos cumplido la ley. Entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, de una vez que somos salvos, eso no se hace para ser salvo. Una vez que eres salvo en Cristo Jesús, vas a buscar agradarle a Dios en las cosas y también agradarle a tu prójimo. Agradarle a tu prójimo significa negarte a ti mismo también, para la edificación de él, porque si no, ¿qué diferencia hay entre la iglesia y el mundo? No hay ninguna diferencia. La gente se tiene que ver cómo se aman, y en esto conocerán si se aman unos a vosotros. Pero si yo busco mi propio bien, y veo que a mi hermano le hace mal eso, y no me puedo negar eso porque veo que le está sufriendo por eso, soy un egoísta. Porque me importa mi carne, me importa hacer las cosas que a mí me importan y ahí entonces Pablo se va ahora, hace como un retroceso al Antiguo Testamento, porque todo lo que fue escrito en tiempo antiguo fue escrito para nuestra instrucción. ¿Qué tendrá que ver entonces esto? Como de salida de tema, pero no se sale de tema. Para que a través de una perseverante paciencia, dice la traducción esta, y el aliento de las Escrituras tengamos esperanza. Acá la paciencia, hay mucha gente, yo busqué mucha información, creo que la que más me quedé yo, o sea, en esto, porque yo no soy como un loro a veces que repito, digo, lo dijo Génesis, lo dijo Moody, lo dijo Spurgeon, no, creo que lo dijo Bauman, no, lo dijo Juan Hill del Tabernáculo. Busco, trato de ver, no, dijo Calvino, trato de ver si es de verdad, orar, fijarme en las Escrituras y lo que viene hablando en el contexto, y fijarme, pero que me quedé más en alguna cosa comparto con muchos amados hermanos que han comentado, pero me quedé más con esto, con ese a través de la paciencia. ¿Qué es de la paciencia? Y acá no hablaba de la paciencia, sea de las Escrituras, como se lee, porque acá se lee, lo que fue escrito antiguo fue para nuestra intención, porque a través de una perseverante paciencia, el aliento de las Escrituras. Entonces no está hablando de la paciencia de las Escrituras, acá, no sé cómo aparece en la Reina Valera, pero no habla de paciencia de las Escrituras, sino lo que sí quiere decir que es a través de los sufrimientos que vamos a soportar nosotros en esta vida, debemos soportarlos pacientemente. No es que paciencia de la paciencia de las Escrituras, sino de los sufrimientos que vamos a tener que soportarlos pacientemente. Y ahí sí, vamos a tener que consolarnos con las Escrituras. Esa es la paciencia de las Escrituras. Vas a sufrir por tu hermano, vas a sufrir por acá el concepto viene hablando del fuerte con el débil, así que no nos perdamos eso. Ese es el hilo de la trama que viene hablando. Entonces vas a tener que sufrir por tu hermano. No me acuerdo si en Colosenses dice, no me acuerdo en qué parte. Una parte dice que entre nosotros, lo tenía que buscar, sé que si lo abro lo encuentro, pero se me van los minutos. Pero mira, pues no lo tengo, pero sé que en Colosenses 3, el mismo Pablo nos está diciendo que vamos a tener, mira, lo voy a tratar de buscar de memoria, porque no me acuerdo bien. A ver, Colosenses, creo que es Colosenses 3. A ver. No,
Sí, acá está, Colosenses 3:13. Soportando los unos a los otros y perdonando los unos a vosotros. Si alguno tiene queja con el otro, como es el Señor, en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo de la perfección. Entonces, ¿qué dice? Soportando los unos a los otros. ¿Cómo soportando los unos a los otros? ¿Dentro de la iglesia? Claro, dentro de la iglesia te va a tener que soportar, porque todos somos diferentes. A pesar de que estamos unidos en Cristo Jesús, pues tenemos diferentes gustos. Si no, Pablo no estaría diciendo soportando los unos a los otros y perdonándonos los unos a nosotros. Si algunos tienen queja con otros como el Señor, o perdón también así nosotros. Entonces, sí, vamos a tener ciertas diferencias, pero que debemos soportarnos, o sea, pacientemente, esos sufrimientos, y consolarlo con las Escrituras. ¿Por qué? Porque si te vas al Antiguo Testamento, te vas a encontrar con muchas personas que tuvieron que soportar muchas cosas y fueron pacientes. En las mismas Escrituras te vas a encontrar el ejemplo de Daniel, que tuvo paciencia, el ejemplo de David, el de Job te va a encontrar. Hombres de Dios que tuvieron paciencia, perdieron todo, como Job. La mujer se le hacía la 1001 ahí, vinieron los 3 amigos a molestarlo, y murieron los hijos. Te vas, por eso es lo que quiere decir este versículo. Cuando tengas que sufrir algo, consolate leyendo las Escrituras. Anote el Antiguo Testamento, lo que fue escrito antes fue también para nuestra consolación. ¿Te vas? Claro, exactamente, un buen ejemplo, cuando Esperanza y Cristiano, el profesor Peregrino, se consolaban entre ellos. ¿Qué haremos, hermano? Ellos hablaban de las Escrituras, se consolaban, se daban fuerza mientras van caminando, y eso le eran fortalecido en el hombre interior. En Romanos 5:4, que buscar, si busco yo, Romanos 5:4, vamos a ver un poco esto de la esperanza. Y viendo eso, vamos a tener más esperanza, vamos a ser fortalecidos en el hombre interior. Romanos 5:4. Sí. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ahí está, que la paciencia prueba la paciencia esperanza, ¿no? Sí. Entonces vemos que todo va unido ahí, esta paciencia, así vencieron los santos en la puerta de Apocalipsis, no por medio de la paciencia, sangre de cordero, es por medio de la paciencia. Dios está interesado en la paciencia. Eso es un Dios paciente, también vamos adentro un rato. La paciencia, hay una palabra aparece hipomoneis, pero yo la conocía por jupomone, no sé si será otra traducción, pero la que yo conocía es jupomone. ¿Y qué es eso? Yo me quedo más con la que conocía yo. Jupomone, sino que yo tenía entendido, es una presión de arriba hacia abajo, soportando sin la fuerza, como llevar una cruz en tu espalda. Estás soportando algo, va a tener que tener paciencia, llevarlo a eso. Va a tener que tener jupomone, esa presión, ese madero, esa carga que va, que esto soportó eso, el pecado de los demás, porque no era de eso, porque él tenía que soportar, así lo tenía que soportar. Si sos cristiano lo va a tener que soportar. Y él dice que no abrió su boca. Es muy difícil, ningún hombre sobre la tierra puede llegar a eso, porque quien no abre la boca dice agravia a su hermano, dice el apóstol Santiago. Entonces, pero tenemos perdón, si tenemos que mantener nosotros, perdonando uno a nosotros, ¿no? Y la consolación es paraclesios, también quiero que viene la palabra paracleto, de consolador, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa es la idea más o menos, es que por medio de la instrucción, lo que aprendemos de las Escrituras, esto puede producir en nosotros la capacidad para hacernos más fuertes, y también para poder consolar a otros a la misma vez. Vamos siendo instruidos y también vamos ayudándole a nuestros hermanos. Y así es como te vas a poder encontrar en la iglesia con un hermano, te vas a encontrar en tu casa con tu marido, te vas a encontrar en tu casa con tu mujer, que van a trabajar la jupomone en tu vida y en tu espíritu, haciéndote cosas, y quizás no vea que está Dios atrás de eso, tratando de trabajar en un área específica que Él sabrá para que madures, ¿no? Y de eso se trata, pero tener paciencia. ¿Por qué digo eso? Es lo que ella está inventando, Daniel. Yo no estoy inventando nada. Te vas al libro de Job y el pobre Job no entendía lo que le estaba pasando. Pero si vos ves en el área espiritual, estaba Jehová y estaba Satanás. Y Satanás le estaba diciendo, saca esto, aquello, y Dios le decía, toca esto para que no lo toque. Y Job no estaba viendo nada de eso lo que estaba sucediendo.
Entonces vos te podías ir a las Escrituras y consolarte, como viendo como, mira, a Job le pasaba esto, y él no sabía. Quizás a mí me está pasando algo, y Dios está trabajando como en mí, para que yo sea fortalecido en algo. Entonces, todas las cosas suceden para nuestra bien. Debemos entender que las Escrituras están ahí. La Escritura no está, como decía Charles Spurgeon, para que tengan polvo y puedan escribir con el dedo la palabra condenación. Lamentablemente conozco a alguien que aprecio, que muchos creen que no aprecio, y cada vez que voy me pone triste, porque le veo su Biblia que tiene polvo ahí. Y no me causa gracia, a mí me da tristeza. Hablo de un pariente, no es mío, pero lo aprecio mucho. Le aprecio en el Señor, o sea, si no se arrepiente y nadie le predica, a esa persona va camino al infierno. Y lamentablemente se ve la Biblia ahí, está ahí, como dice Romanos 10, está a flor de labios, no tenés que ir a buscar a Cristo al cielo ni a las profundidades del mar. Si tan solo con tu boca le confesares, le aceptares al Señor, pidieras clemencia a Él es justo y misericordioso para perdonar. Pero lamentablemente muchos no buscan la consolación de las Escrituras. Y bueno, pero ahí está la consolación, ¿no?, de las Escrituras. El versículo 15, no sé si podemos ir ya. ¿Versículo 15? No, perdón, disculpa, el versículo 5, sí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahí está. El Dios, la paciencia, a ver qué dice mi traducción. Mi traducción dice, el Dios de la paciencia, así también, y de la consolación os conceda sentir lo mismo uno para con otro, según Cristo Jesús. Entonces, está diciendo que Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, acá creo que está nombrando los atributos de Dios, porque dice paciencia y consolación, os conceda sentir lo mismo los unos para los otros, según Cristo Jesús. Dios mismo, ahí está nombrando dos atributos, el Dios de la paciencia y de la consolación. Dios es paciente también con nosotros. ¿En qué sentido es paciente? Dios es paciente porque no quiere que ninguno de los suyos se pierda, dice el apóstol Pedro. Dios es paciente cuando tú pecas, cuando estás pecando y quizás no te das cuenta, pero estás ofendiendo al Espíritu Santo. Y ese Santo Espíritu es santo, nosotros quizás no lo podemos llegar a entender. Es estas cosas que para uno quizás no es pecado. Pero el Espíritu Santo sufre, es una persona, no es una fuerza. Él sufre, y cuando le haces sufrir, le estás sufriendo a Cristo mismo, a Dios mismo. Entonces Dios es paciente contigo, Dios es paciente con nosotros. Si Dios no fuera paciente, si Dios no fuera tardo para la ira, si Dios tan solo mirara un segundo, yo creo 2 segundos nosotros y ya pecamos con nuestra mente, estaríamos perdidos. Entonces Dios, que es la fuente, o sea, del perdón, Dios es la fuente de la paciencia, que a Él debemos pedirnos y orar para que nos conceda vivir en armonía los unos a nosotros. Sabemos que Satanás viene a robar, matar y destruir. Y lamentablemente no hablan de Satán en la iglesia, no hablan, y cuando hablan quieren atar y nada, no se trata de eso. No se lo vence así, pegándole un par de gritos. Sino la lucha es en espíritu, obedeciendo la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios. Cuando Él dice algo, dice, escrito está, le decimos. Entonces se trata de esta forma de poder vencer. Pero hay una pelea, hay una guerra que muchos no la pueden entender, y cuando le dan ventaja a Él, se armó. Entonces, vamos a pecar, pero tratar de perdonar, y acordarnos que es el Dios de la paciencia, y que Él está teniendo paciencia con nosotros cuando nosotros le estamos ofendiendo. Y si Él tiene esa paciencia con nosotros, también debe tener paciencia también con los demás. Se trata de esto, la vida cristiana no es fácil, ya sé que no es fácil, estamos en una escuela, estamos aprendiendo. Entonces se trata de eso, de que podamos ejercer esa paciencia como Dios lo hace para nosotros, en nuestras vidas.
Vamos a ir ahora al versículo 6. El último versículo que vamos a leer es este en el día de hoy. Para que unánime a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. En Juan 13:35. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos y os tener amor los unos a los otros. Y en la oración sacerdotal, yo no voy a leer mucho, pero está en oración intercesora, Juan 17, hay una parte, yo no me acuerdo bien porque lo estoy diciendo de memoria, no lo tenía anotado, pero él habla de que seamos unos, todos, como eres uno, en una parte, a ver, en el 11, y yo ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, ¿ve? Nosotros seguimos estando en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado para que sean uno como nosotros. Entonces, como dice el versículo 6, dice, para que él está orando para que seamos uno. En el versículo 6, para que sean unánimes en una voz. Cristo ha orado, ¿para qué? Para que seamos uno en Cristo Jesús. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, debemos procurar tener esta armonía los unos con los otros en Cristo Jesús. Debemos entender que fuera de Cristo, del Señor Jesucristo, no podemos estar juntos, porque lejos de mí nada podéis hacer, entonces debemos estar juntamente con Él. En Romanos 12:16, ya lo vimos dice así: teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra opinión. Entonces hemos visto, teniendo el mismo sentir, o sea, el mismo pensamiento, los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociando. Por supuesto, yo no me voy a poder pensar que a uno capaz le gusta el fideo con tuco y a mí, no sé, a mí me gusta la comida, la pizza me gusta a mí. No está hablando de gusto de las vestimentas, está hablando de las cosas espirituales. Cuando tocamos la escritura debemos llevar siempre todo es espiritual. Podemos disentir de ciertas cosas, pero habla de tener un mismo sentir. Esa es la idea de que acá, ¿no? Hay un mismo acuerdo en el corazón, o sea, en la mente, o sea, eso, porque dice el versículo, no me fija pero vamos a ver, cuando dice están indicando el propósito, ¿para qué es? En el versículo, pues yo las tengo juntas, por eso voy a buscar esa traducción, pero acá dice, para que unánimes, ¿ve? ¿Para qué entonces debemos procurar esto? Para que, ese es el propósito, la meta que nos está mostrando Pablo, para algo debemos hacer, porque hacemos las cosas por hacer, porque Dios me la manda y porque me la manda entonces la voy a hacer, porque me la dijo el pastor, si me la dijo, no, debemos entender, ¿quién hace las cosas sin propósito? Un robot, nada más, una máquina que se la ordena. Un cristiano que hace eso es un legalista, porque dice, me lo mandaron lo que tengo que hacer, bueno, lo hago. No, todo tiene un propósito. Si Dios te manda, tu pastor te dice algo, es porque tiene un propósito, y es para tu bien y para tu edificación en Cristo Jesús. No nos olvidemos que si sos un ladrillo y estás mal puesto, podés hacer caer a los demás, porque vos no estás bien, todos estamos unidos, dice también en otra parte, las coyunturas, dando el ejemplo del cuerpo de Cristo, y tienen que estar unidos bien para trabajar, si no, no vamos a trabajar, o sea, estamos todos unidos y todos. Entonces, la palabra unánimes que aparece ahí en el griego es homotimadón. ¿Y por qué la busqué? Porque quería saber qué idea tenía. Tiene la idea, o sea, de una armonía interior, en el griego goiné. El ejemplo que da en Romanos 12:16, teniendo un mismo sentir, una armonía interior. Fíjate que también dice a una voz. Es como una armonía, ¿no? ¿Viste cuando hay muchos hermanos y cantan un himno? O hay una orquesta. No hay uno que canta y otro
y hacen todo así, sino que Dios es un Dios de orden. Entonces hay una armonía interior, son unánimes, todos juntos, un mismo sentir en Cristo Jesús. De eso se trata, somos un ejército, no sé, yo pertenecía a unas fuerzas y con nosotros decía, de frente, yo decía, y ella, con el taco, empezó a caminar, y con el vas haciendo así, y tenés que hacer así, hace, y golpea, y todo tiene una armonía, y todo tiene que salir bien. Con nosotros hacíamos los desfiles, todos decían, qué lindo, los marineros, pero no sabían que con nosotros levantábamos los guantes, así desfilábamos, se tenían que ver los guantes, la gente que está viendo al costado ve los mismos guantes, si vos ves así, que unos brazos hacen así, está todo en desarmonía. Entonces el cuerpo de Cristo tiene que caminar bien así, en armonía, con los mismos pensamientos, un mismo sentir. Vemos que Satanás viene a sembrar en la noche, a destruir todo eso, y no quiere que haya una armonía, él quiere plantar cizañas adentro, Entonces no tiene que haber desacuerdo dentro, y si hay uno desacuerdo y sos más fuerte, negate a vos con el fin de que él pueda llegar creciendo. También vuelvo a hablar de nuevo, estoy hablando de mis convicciones que tengo en Cristo Jesús, y sabiendo que me dio libertad, las tengo que dar, no, sino por el beneficio de él, hasta cuando él vaya creciendo. Acá podríamos hablar un poco, para ir terminando, que dice así, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a glorificar a Cristo si no todos no estamos unánimes? ¿Qué diría la gente de afuera? No, estos son cualquiera, diría. Fíjate, ¿para qué? Me quedo en casa. Hasta nosotros que somos moralistas nos llevamos bien. Mirá el papá, qué ejemplo es, la mamá. ¿No miran algunos ejemplos así que son inconversos? Y vos ves qué ejemplo. Hasta el testigo parece que a veces son... No hablo de testigos verdaderos, no esos falsos que dicen son testigos. Hablo de ciertos testigos que están equivocados, testigos de Jehová, por supuesto, en su doctrina... vamos a decir bien, herética, porque no creen en Cristo y tienen otras cosas, tienen otro Cristo. Pero su vida moral, a veces vos la mirás y caramba, hasta por lo menos lo que muestran de afuera, su vestimenta, su forma de hablar, así, por fuera, ¿no? O sea, sepulcros blanqueados. Porque no se trata de eso, se trata de por dentro. Si no has nacido en Cristo Jesús, nueva criatura, no te sirve nada que te comportes así en la calle. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo le vas a glorificar a Cristo si no estamos todos unánimes? Cada uno hace lo que quiere y entonces no se trata de eso, ¿no? Debemos glorificarle al Señor Jesucristo, ¿no? Y es por medio de nuestro comportamiento, ¿no? Teniendo un mismo sentir o un mismo acuerdo entre nosotros, ¿no? Cuando dice por boca acá, la boca, es la forma donde nosotros le vamos a adorar, o sea, por la boca. Pero yo a veces invito a que piensen en esto. Yo lo que sale de mi boca es lo que hay en mi mente. Yo no le puedo adorar a Dios con mi boca si no mi mente, o sea, Claro, si el corazón está lejos de Dios, lo que va a salir de mi boca va a ser cualquier cosa. Entonces debemos tratar de tener un mismo pensamiento. Me parece que de ahí viene la idea de nous, de mente en el griego. Mismo pensamiento en Cristo, en las cosas de Cristo, en las doctrinas. Tratar de, si son más fuertes, bueno, tratar de aflojar un poco para que él, o sea, pero no hablando de pecado, ¿no? Con el fin de esa persona sea edificada, que siga creciendo, hasta con quizá escuchando prédicas, participando más en la iglesia, en un año, 2, 3, él va a crecer ya, no va a ser el mismo. Y si es el mismo, algo raro está pasando, porque no... Se puede entender que puede haber un fetito, un bebé, un nenito de 5 años, pero no se puede entender que tenga 5, 10 o 20 años y no haya crecido, tiene que haber crecido, pero estamos hablando de los bebés, de los que están creciendo, en Cristo Jesús. Tener paciencia, ¿no? Para ir cerrando voy a hablar un poco de esto, que debemos perseverar un poco, eso habla un poquito por arriba de la perseverancia de los santos. Debemos tener paciencia, saber que Dios está trabajando con ellos, está trabajando también con nosotros, así como trabajó con nosotros, nos tuvo paciencia, también estamos creciendo nosotros, tener paciencia con los demás, que están, por supuesto, estoy hablando, ya dije, niños son en la fe débiles, pero son cristianos, no están queriendo, ellos están siendo débiles,
pero quieren agradar a Dios, eso. No estoy hablando que están queriendo usar su libertad para hacer libertinaje y hacer lo que quieran. No se trata de eso, ¿no? O sea, entonces debemos entender que nuestra vida cristiana no se trata de vivir vidas egoístas, vidas centradas en nosotros, porque debemos ser guardas también de nuestro hermano, y de eso se trata la vida cristiana, no se trata, o sea, solamente de haber aceptado a Cristo y ya está. Entonces debemos entender que debemos tener, para poder lograr todo esto, debemos tener una relación personal con nuestro amado Señor Jesucristo, y de esa forma sí vamos a poder, pero no podemos darle nada a nuestro hermano. Debemos entender esto, siempre está la línea centrada con Dios. Si vos no estás bien con Dios, no vas a poder tener un canal hacia tu hermano, porque ¿qué le vas a dar si durante la semana buscas las cosas del mundo? Entonces, ¿cómo vas a poder estar así? Solamente el fuerte va a poder hacer eso, va a poder aguantar los insultos, va a bajar la cabeza. ¿Por qué? Porque no se trata del fuerte acá de cosas. El fuerte se trata del fuerte de soportar lo que te está haciendo el otro. El otro te está insultando, el otro te está diciendo cosas, el otro te está haciendo legalista, te está diciendo... Y de todo vos tenés que soportar. Porque el ataque, le digo siempre diciendo, es al espíritu de Cristo que habita, y la carne le está atacando. Todo se habla por la boca. Entonces, para ser unánime, tenemos que tener un mismo pensamiento en Cristo, o sea, los pensamientos, para poder estar después glorificándole a Cristo, ¿no? Bueno, espero que se pueda llegar a entender eso, ¿no? Amado Padre, estamos de nuevo ante el trono de gracia de usted, para agradecerle por su Hijo. Él nos dejó el ejemplo, qué ejemplo más precioso y divino, que siendo Dios mismo, Él no se aferró a nada de lo que Él podía haberse aferrado, y se negó Él a sí mismo. Nosotros debemos tener ese ejemplo de Él, el ejemplo de Pablo, que dice, Pablo mismo dijo, que siguieran el ejemplo de él. Y hay otros ejemplos que también en su palabra quizás no eran perfectos. Muchos varones, ha quedado incluso su palabra muestra que cometieron pecado, pero querían agradarle a usted. Y buscaban, cuando se equivocaban, pedían perdón. Que podamos aprender de eso. Cuando venga ya la consumación de este siglo y separe usted la cizaña del trigo, nosotros vamos a estar todos unánimes, juntos. Ya va a estar el león con el cordero y todos juntos, viviendo en armonía y en paz. Le pido que le dé fuerza a aquellos que son fuertes, que sustente las rodillas, los hombros, que puedan estar siempre cerca de Cristo, para que puedan soportar las flaquezas de aquellos que todavía están creciendo y todavía tienen ciertas dudas, pero son cristianos, que usted lo fortalezca también, y que puedan estar juntos, porque somos toda una familia, y eso se trata. Como siempre digo, amado Padre, los libros son buenos, pero no te sirve de nada si no tenés un corazón en Cristo Jesús. Yo sé muy bien lo que puede hacer el pecado, y lo que puede hacer Satanás en el corazón, y cómo puede atacar hasta el cristiano más fuerte, porque el cristiano más fuerte, hasta en un ataque de Satanás, puede sucumbir y caer, porque si no está en Cristo Jesús y no está fuerte y poderoso, Él lo puede llegar a tirar. Y no nos olvidemos que solamente unidos en Cristo Jesús vamos a estar fuertes. Así que le agradecemos por todo, Padre, y como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, amén. Amén.